Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Damos gracias a Dios, hermanos, porque Él está con nosotros y nos gozamos, hermanos, porque pues estamos en la casa de nuestro Dios, estamos delante de su presencia y lo que vamos a atender en esta hora es su palabra con la del Señor. Sean todos muy bienvenidos a la casa del Señor, hermanos, y vamos a seguir con la ayuda del Señor, estudiar esta parte escritural que iniciamos hace tiempo y que el Señor, hermanos, pues yo creo que sigue hablando a nuestros corazones. De verdad que sigue hablando. Es la palabra de Dios la que cambia, la que transforma, la que nos alienta, la que nos anima. Y de verdad agradecemos, hermanos, todos nosotros, porque muchos más conozcan de este evangelio. Amén. Y sigamos orando, hermanos, con el Señor. Yo doy gracias a Dios. Hoy veo en la casa del Señor al esposo de mi sobrina, quien es siendo mi sobrino. Eres bienvenido a la casa del Señor. Y sigamos orando por ellos, hermanos. Es la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios es la que obra en el corazón del hombre. Pues vamos a leer San Mateo con la ayuda del Señor. San Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13. Con la ayuda del Señor. Cuando hay un estudio, hermanos, con temas consecutivos, en una forma expositiva, pues es bueno que lo atendamos, hermanos, para que no perdamos el orden que lleva, y más que es el Sermón del Monte, y en esta parte, hermanos, que estamos en la oración modelo, pues a veces podemos salirnos un poco, se puede usted salir del contexto si no lo toma en cuenta. Se ha puesto usted atención los domingos también con nuestro pastor. En las tardes también tenemos el estudio de Santiago y es edificante a nuestras vidas, hermanos, con la ayuda del Señor, para seguir atendiendo la palabra de Dios, así como los miércoles, los jueves, los viernes. Y hermanos, qué tesoro tan grande tenemos, y la tenemos en nuestras manos si podemos atenderla. Pues así leemos San Mateo capítulo 6, versículo, hermanos, del 9 al 13. Y pido a mi hermano José María López que él sea quien ore a Dios, que nos dé luz, que sea su palabra en nuestros corazones, con la ayuda del Señor. San Mateo 6, 9 al 13, que dice, hermanos: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Oramos con nuestro hermano. Buen Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de ti, Dios, en este momento especial, Señor, del servicio, Dios, en el cual tu palabra, Dios, es impartida, Dios, para alimentar, Señor, a tu pueblo, Dios. Señor, gracias te damos, Señor, por este momento, Dios, en el cual estamos delante de ti, Dios, Señor, que sea tu palabra, Dios, Señor, en nuestras vidas, Dios, Señor, para poder saber tu voluntad para con nosotros, Dios, para que nos des luz, Señor, para que seas propicio, Dios, a nuestras vidas, Dios. Necesitamos de tu dirección, Señor, para con nosotros, Padre. Prepara, Dios, nuestro corazón, que tu Espíritu Santo toque nuestras vidas, nuestro entendimiento, Dios, para poder entender, Señor, tus verdades, sí, Padre eterno, Señor, y así, Señor, nosotros podamos, Señor, crecer conforme a tu palabra, Padre eterno, Señor, entender tu palabra, Dios, corregir conforme a tu palabra. Bendito Dios, Señor, en tus manos están nuestras vidas, Padre Santo, Señor, para que podamos ser una iglesia, Dios, Señor, que vaya caminando conforme a tu voluntad, Señor. Pero también delante de ti está la vida de tu siervo, Dios, que en esta noche te ha placido, Dios, Señor, tomarlo, Dios, Señor, como instrumento en tus manos, Señor, para poder impartir
compartir tu palabra, Dios. Señor, sé en él, Señor, que tu Espíritu, Dios, repose sobre de él, Señor. Que sean tus palabras en él, Señor, y no sea el hombre, Dios, Señor, sino que tú fluyas, Señor, a través de tu siervo, Dios, Señor, que ha dispuesto este día, Dios, Señor, para poder inquirir, Señor, en tu palabra, Dios, Señor, y poder transmitir, Señor, fielmente, Dios, el mensaje, Dios. En tus manos, Señor, ponemos la vida de tu siervo como la vida de nosotros como iglesia, Padre. Creemos, Señor, que lo vas a hacer. Te damos muchas gracias, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Pueden ocupar su lugar, hermanos, con la ayuda del Señor. Bueno, hermanos, mire, ya llevamos mucho estudiando el Sermón del Monte y estamos en esta parte, en la oración modelo, en donde podemos ver, y es una de estas partes, hermanos, donde podemos ver cómo el Señor Jesús dice mucho, pero mucho en pocas palabras. Y hermanos, si usted lo vuelve a leer, de verdad tiene una riqueza enorme, una profundidad, hermanos, que es inigualable. Y si quiere usted volver a tomar, hermanos, esta parte, volver a estudiarlo, se dará cuenta que en realidad, hermanos, es muy profunda. Yo me atrevo a decir, no tiene un tope. ¿Por qué? Pues porque viene de la mente del Señor. Ya vimos que este modelo inicia, Padre nuestro que estás en los cielos. Y usted recordará, vimos 3 cosas que debemos de meditar al venir en oración delante de Dios. Es que esto de la oración, hermanos, es muy importante. Si llegáramos a estar conscientes realmente de esto, entenderíamos realmente qué es la oración. Es sumamente importante, por eso yo decía la vez pasada, la oración es como el aire para el respirar para usted. Si usted deja de respirar, ¿qué le pasa? Así de importante es. Y veíamos 3 cosas, hermanos, que debemos meditar antes de venir en oración delante de Dios: su paternidad, su grandeza y que somos una familia. Es por eso, hermanos, que al orar debemos de pensar que estamos delante de nuestro Padre, y por eso nos podemos acercar con confianza, pero también con reverencia. Ya vimos la paternidad de Dios, también, hermanos, luego la santificación de su nombre, que esto tenía que ver con la honra. Cuando en Malaquías leíamos que el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor, y dice que si pues soy yo Padre, ¿qué es de mi honra? ¿Qué es de mi honra? Y es que eso, hermanos, esa debe de ser nuestra preocupación, que el Señor, hermanos, sea conocido, sea reverenciado tal cual como Él es, como lo muestran las Sagradas Escrituras. Dios no es digno de lástima. No es para que nosotros le tengamos lástima. Ay, bueno, sí, pobrecito Dios. No, Él tiene que ser reverenciado tal cual como dicen las Sagradas Escrituras. Eso significa que el nombre de Dios sea santificado, que todo lo que pedimos en oración es para la gloria de Dios, y que Cristo sea exaltado como nuestro mediador. Ahora, ¿de qué manera el nombre de Dios será santificado? ¿De qué manera? Porque este es el propósito, hermanos, en nuestra oración, que el nombre de Dios sea santificado. ¿Cuáles son? Podríamos preguntar, ¿cuáles son esos medios a través de los cuales alcanzaremos ese fin, que el nombre de Dios sea santificado? Bueno, la respuesta lo vamos a tener conforme vayamos viendo las peticiones del Padre Nuestro. Por eso yo les comentaba, hoy no lo vamos a ver todo, porque, hermano, porque Dios nos muestra el fin y los medios por el cual vamos a alcanzar ese fin. Y el primer medio a través del cual el nombre de Dios es santificado es lo que vamos a considerar el día de hoy: la venida del reino de Dios. La venida del reino de Dios. Ahora, hermanos, al venir en oración y pedir, lo que realmente estamos buscando es que el nombre de Dios sea ¿qué? Glorificado. Glorificado. Y hermanos,
y el medio por el cual el nombre de Dios será glorificado, pues es a través de la venida de su reino. A través de la venida de su reino. Y eso es lo primero que se tiene que hacer, hermanos, antes, por así decirlo, antes de buscar cualquier otra cosa, tenemos que buscar el reino de Dios. Y nos dice en San Mateo ahí 6:33, cuando nos dice, mas buscad, primeramente, ¿qué? Y su justicia, ¿verdad que sí no sabemos esto? Este texto nos indica que antes de buscar nuestras provisiones, nuestras necesidades, como podríamos llamar el alimento, antes de buscar el alimento, antes de buscar el vestir, tenemos que buscar ¿qué? El reino de Dios. Y hermano, ahorita vamos a entender esto, porque el contexto de este texto, hermano, de San Mateo 6:33, el Señor dice que estas cosas son necesarias. Él no dice esa no importa, no, son necesarias. Pero dice que nuestro Padre, ¿qué? ¿Las desconoce? No, Él las sabe, las conoce. Pero Él dice, no busquen esas cosas, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, hermanos, veamos esto que dice, venga tu reino. ¿Qué es lo que estamos pidiendo cuando decimos, venga tu reino? ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Si decimos esto en oración, hermanos, ya hemos pedido por la gloria de su nombre y ahora estamos pidiendo por la venida de su reino. Y este concepto del reino, hermanos, podría yo decir que es muy amplio, pero veamos un poco esto del reino. El término reino de Dios en la Biblia señala básicamente el gobierno de Dios, el dominio sobre todas las cosas que Él ha creado, pero de una forma también específica sobre sus hijos. A eso nos referimos cuando hablamos del reino de Dios. Pero hermanos, ahora, yo creo que usted ha escuchado también de esto, del reino de Dios, que cuando escuchamos del reino de Dios, tenemos que pensar en el dominio universal, de Dios sobre todo lo creado. Como podemos decir sobre los ángeles, sobre la tierra. Hermanos, debemos de tener esto del reino de Dios en nuestra mente, que nada escapa del control y de la soberanía de Dios. Nada. Este dominio universal, no hay nada que esté fuera del control de Dios. Por eso en Primera de Crónicas 29:11 nos dice la palabra de Dios, tuya es, oh Jehová. Y vamos viendo, tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor. Porque dice ahí, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. ¿De quién son? Son tuyas, de Dios. David, hermano, reconocía que todo es del Señor y lo resume todo en esto cuando él dice, tuyo, oh Jehová, es el reino y la altura sobre todos los que están por cabeza. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo nada está fuera de ese gobierno? Tenemos que entender esto, que Él tiene el control de todo. Ahora, si alguien le dice, no, yo no creo que Él controla todo. No, si a alguien le queda dudas, el salmista David decía en el Salmo 103:19, Jehová afirmó en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. No, Dios domina, hermanos, sobre todo. Y podemos verlo también aún en Nabucodonosor, hermanos, obligado, podríamos decirlo así, a reconocer la soberanía de Dios. En Daniel 4:34-35, cuando dice, mas el fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi sentido me fue vuelto y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío, dice, es sempiterno, no tiene fin, y su reino por todas las edades. Pero vea usted, hermano, ese es el reino, el dominio de nuestro Dios. Todos los moradores de la tierra, dice, por nada son contados. ¿Y cómo se siente el hombre, no? Pero dice, por nada son contados. Y el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra,
¿qué hace Dios? Hace según su voluntad. ¿Hay alguien que le estorbe? Dice, ni hay quien estorbe su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Se da cuenta quién es nuestro Dios, hermano? Esto, entonces, lo que significa el reino de Dios es que Él hace según su voluntad, hermanos, en los cielos, en la tierra, y que nada escapa de su control. Ahora déjeme decirle algo. No es de este reino del que habla, no es de este reino del que habla el Señor Jesús en el Padre nuestro. No es de este reino. El reino universal de Dios, que lo que ya mencionamos, este reino universal de Dios está operando, hermanos, a la perfección. No hay un plan B en el Señor que diga, no me funcionó el plan A, pues meto el plan B. No, este reino universal, el que ya le mencioné, está funcionando, está operando perfectamente, hermanos, porque todo está bajo el dominio y bajo el control de Dios. Ahora, aunque todos y todo está bajo el gobierno universal, podríamos decir, hermanos, no todos los ángeles ni todos los hombres se someten voluntariamente al señorío de Dios. No todos. Y esto es lo que tenemos que entender, estas dos cosas. Uno, que no hay nada que está fuera de su gobierno. Digo, ¿los demonios estarán fuera del gobierno de Dios? ¿Los incrédulos estarán fuera del gobierno de Dios? No. Allá afuera puede haber incrédulos, demonios, y pueden decir, a mí Dios no estoy bajo su gobierno. ¿Verdad que todo está gobernado por el Señor? Todo. Pero no todos se someten voluntariamente a ese gobierno. No todos, porque en la Biblia, hermano, nos habla de una rebelión que comenzó en los cielos y que alcanzó en la tierra, en donde ya sabemos, Satanás y sus ángeles se rebelaron contra Dios. ¿Qué buscaban? La gloria de ellos y no la gloria de Dios, hermanos. Y así Satanás buscó que el hombre se rebelara contra Dios. Y bueno, ya usted sabrá, ya porque ha leído qué pasó con Adán y Eva. Cedieron a la tentación, cayeron en pecado. Y de ese modo entró, hermanos, de ese modo un reino se introdujo en el mundo. Y es esto lo que debemos entender. Se introdujo ese reino, este reino de pecado. Pero este reino de pecado que se introdujo en el mundo no anula el reino de Dios. El reino universal no lo anula. Pero, hermanos, este reino de pecado se encuentra siempre en oposición al reino de Dios. Siempre se encuentra en oposición. Este reino de pecado se opone a todo lo santo. Un reino que dice que da libertad, cuando en realidad, ¿qué hace este reino del pecado? Esclaviza al hombre, lo condena. Eso es lo que hace este reino. Pero sabemos también que cuando Adán y Eva pecaron, Dios prometió, hermanos, un redentor que aplastaría por completo esa rebelión y que habría en el mundo un reino. Y este reino sería de justicia, que nunca jamás sería destruido. Nunca jamás sería destruido, hermanos. Entonces, por un lado, la Biblia nos habla de un dominio universal de Dios, pero también nos habla de un reino que se ha introducido, de donde estos seres no se someten voluntariamente a la soberanía de Dios. Dios entonces prometió un redentor, y este redentor, hermanos, que implementaría en el mundo un reino que gobernaría sobre ciertas personas en particular, y lo haría por medio de su gracia. Es este reino que el Señor habla en la oración del Padre Nuestro. Este reino, hermanos, que gobernaría sobre ciertas personas en particular, y lo haría por medio de su gracia. No pierda de vista esto. Por eso en San Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado.
Aquí el Señor, hermano, no está hablando del gobierno universal de Dios sobre toda la creación. No, Él está hablando del reino que vino a implantar. En Lucas 4, 42 y 43, voy a dar lectura para ustedes. Dice, y siendo ya de día, salió y se fue a un lugar desierto, y las gentes le buscaban, vinieron hasta Él y le detenían para que no se apartase de ellos. Mas Él les dijo que también a otras ciudades es necesario que anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto soy enviado. Este reino que habla el Señor Jesucristo en el Padre Nuestro está ligado, hermanos, al arrepentimiento por un lado y por el otro al evangelio. Ahora, hermanos, mire, el hombre fue creado ¿para qué? Para exaltarse, para ser grande. No, el hombre fue creado para glorificar a Dios. Pero ¿qué ha hecho el hombre? Se ha rebelado contra Dios y desea glorificarse a sí mismo. Y él piensa, mientras más lejos esté de Dios, yo seré más feliz. Mientras menos escuche de Dios, yo seré más feliz. El hombre, hermanos, se siente encadenado, se siente atado por Dios. Por eso el salmista decía en 2:3, rompamos sus coyundas, decía, hermanos, dice lo que los hombres dicen, rompamos sus coyundas, que es sus cadenas, y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Se da cuenta cómo es el hombre? ¿Cómo ve, hermanos, por así decirlo, el gobierno de nuestro Dios? La Nueva Traducción Viviente dice en el Salmo 2:3, rompamos las cadenas, gritan, y librémonos de ser esclavos de Dios. Espero que nadie de aquí lo vea así, pero eso es lo que el hombre dice. El hombre ha sido engañado. Y ha sido engañado, y hermanos, y se ha entregado voluntariamente en las manos de su destructor. Y Cristo vino a libertarnos de esa esclavitud y volvernos, hermanos, de nuestros pecados a Dios. Ahora, hermanos, ahora nosotros que hemos sido libres, pues servimos a ese Dios vivo y verdadero. Lo que podemos ver, hermanos, que no se puede entrar al reino de Cristo sin arrepentimiento. No se puede entrar al reino de Cristo sin arrepentimiento. El reino de Cristo es esto, hermanos, su gracia gobernando en el corazón de los hombres. Ese es el reino de Cristo, su gracia gobernando en el corazón de los hombres. Este reino obra en el corazón. Cuando, hermanos, Cristo reina en mi vida cuando mi yo es destronado. Cuando el pecado pues deja de ser soberano sobre mi vida, cuando el pecado deja de reinar sobre mi vida, entonces está el gobierno de Cristo. Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Le dice el apóstol San Pablo esto a los hermanos en Roma. Aquellos que han muerto al pecado le dicen, no reine pues el pecado, porque el pecado ya ha sido destronado. Pero ahora vemos cómo San Pablo habla con firmeza que el pecado no gobernará más sobre aquellos que han pasado al reino de Cristo. Jamás, jamás, hermanos. Por eso Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. Ahora, ¿por qué dice esto, hermanos, de que el pecado no se enseñoreará más? ¿Por qué dice esto? No se enseñoreará más. Porque dice, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley. No va a gobernar ya más, hermanos. ¿Por qué? Porque dice que está sino bajo la gracia. Es la gracia de Dios gobernando, hermanos, el corazón. Es la gracia de Dios. Ese es el reino de Cristo.
Que ya no es el pecado quien gobierna, ahora es la gracia. Ahora es la gracia. Por eso es que San Pablo dice a los Gálatas 2:20, y se da cuenta usted ahí, hermanos, con Cristo dice, estoy juntamente crucificado y vivo. ¿Se da cuenta? Él dice vivo, no ya yo. El reino del yo ha sido destronado. Mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, hermanos, este gobierno se trata de algo interno, espiritual. Es por eso que Cristo cuando usted recuerda que le dijo a Pilato, cuando estaba siendo interrogado, mi reino no es de este mundo. No es de este mundo. El reino de Cristo, hermanos, es la gracia gobernando el corazón. Y aquellos en que la gracia de Dios ha obrado, esa gracia también les ha enseñado a renunciar, cuando dice la impiedad, y a vivir templada y justa y piamente, que lo dice San Pablo a Timoteo en 2:12. Es esa gracia. Por eso también, hermanos, el Señor le dijo a Nicodemo, el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Es de este reino que Cristo habla en el Padre Nuestro. Este reino que Cristo ejerce sobre ciertas personas en el corazón. Este reino se manifestará externamente, ¿cuándo? Bueno, cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva. Si alguien nos pregunta, ¿estamos en el reino? ¿Qué contestamos? Sí, sí. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será. ¿Será? No dice, porque de ellos es. No dice será algún día, es el reino de los cielos. San Pablo a los Colosenses 1:12 y 14, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Estamos en el reino. Estamos en el reino. Y dice el 14, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Ahora, pero si alguien también nos pregunta, bueno, entonces si ustedes están en el reino, entonces ustedes ya no esperan la venida del reino, ¿qué decimos? Sí, sí. El reino en un futuro será manifestado en el mundo entero. Por eso en Mateo 25:31 dice, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Versículo 34, entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y hermanos, si es cierto, esperamos ese reino. Entonces el reino de Dios se refiere, por un lado, al dominio universal de Dios, pero lo que Cristo habla en el Padre Nuestro es el dominio de la gracia en sus hijos y el dominio total cuando Cristo vuelva. Y reinaremos por Él, con Él, hermanos, con Él por toda la eternidad. Esto es lo que tiene que ver, hermanos, con respecto al reino. Ahora, hermanos, la petición de la venida de Cristo, porque el Señor nos dice en su palabra que debemos orar porque su reino venga. ¿Qué significa que debemos de orar así? Bueno, San Lucas 17:20 al 23, podemos leer, hermanos, dice, preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Y el 21 dice, no dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. Miren, estos judíos y fariseos estaban pensando en ese reino terrenal cuando Israel estaría gobernando sobre todas las naciones del mundo. Y preguntan cuándo había de venir el reino de Dios. Y vemos la respuesta del Señor Jesús y le responde, el reino de Dios entre vosotros
está. Se trata, hermanos, de este reino interior. Ahora, la frase entre vosotros está, también se puede traducir también como dentro de vosotros. Dentro de vosotros está. Ahora, en San Mateo, hermanos, San Mateo 12, 22 al 28, ya por el tiempo no daremos lectura, pero nos habla cuando le fue traído un endemoniado que era ciego y mudo y que fue sano. Y nos dice la palabra de Dios que el ciego y el mudo hablaba y veía, y que la gente se quedaba atónita y decían que será este el hijo de David, de ese rey, ¿no? Pero en el 28, hermanos, capítulo 12, 28, cuando dice que le empiezan usted verá esto cuando le dicen al Señor que si Satanás echa fuera a Satanás, y bueno, el Señor Jesús contesta esto. Pero, hermanos, en el 28 dice, y si por Espíritu de Dios yo echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué quiere decir todo esto, hermanos? Mire, lo que Cristo dice es que si por el Espíritu de Dios, el Señor Jesús decía esto, si por el Espíritu de Dios yo estoy actuando y Satanás está siendo destronado del corazón del hombre, el reino de Dios, ¿qué? Ha llegado. El reino de Dios ha llegado. Y como dijimos, también estamos esperando el día, hermanos, en que esto será una realidad universal cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva. Entonces, pedir por la venida del reino de Dios significa pedir por el gobierno de Dios sobre los hombres y que se expanda cada vez más y más en el mundo, comenzando con nosotros. Es pedir que el reino de Satanás y del pecado sea derrotado. Eso es pedir por el reino. Pedir por el reino es esto, hermanos, que los que el diablo tiene cautivos puedan tener libertad. Eso debe ser nuestro anhelo primario, hermanos, que el reino de Cristo entre en el corazón de los hombres. Entonces, cuando decimos venga tu reino, pedimos que el evangelio obre en el corazón de muchos. Cuando decimos venga tu reino, estamos diciendo que el evangelio obre en el corazón de nuestra familia, de nuestros vecinos, de todo el mundo. Es orar para que la palabra de Dios sea predicada en todas las naciones. Es orar que los reinos del mundo vengan a ser de nuestro Señor y Jesucristo. Es orar y pedir que todo poder opositor sea destruido y que Dios sea el todo en todo. Es pedir que venga tu reino. Eso es pedir, hermanos. Cuando un inconverso es convencido de pecado y acude a Dios clamando por misericordia, acude a Dios pidiendo perdón, este hombre se está rindiendo y pide que el reino de Dios venga sobre él. ¿Qué quiero decir? Que toda su gracia de nuestro Dios y que tome el control de su vida. Este hombre no está pidiendo por los beneficios de ese reino, sino pide por el reino en sí. Cuando un pecador viene, está diciendo que tú domines, que tú me gobiernes, que tú gobiernes mi vida. Que tu gracia gobiernes. Ya no quiero seguir peleando contigo. Gobierna tú sobre mí. Y estimado amigo, yo te pregunto, ¿alguna vez has ido a Dios como el hijo pródigo de la parábola? Cuando dice, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Recíbeme hoy, Padre. Venga tu reino. O sea, me rindo, oh Dios, yo me rindo delante de ti, gobierna tú mi vida. Si tú no has venido así, como él es hijo pródigo, si tú no has venido así, si tú no vienes pensando esto, si tú no vienes en tu corazón con fe y arrepentimiento diciendo esto, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Si tú no has hecho esto, amigo, si no has pasado por esto, déjame decirte que eres enemigo de Dios. Eres enemigo de Dios, date cuenta. Y si continúas así, como enemigo, el rey vendrá
El rey vendrá algún día y recogerá lo suyo. Y déjame decirte, tú vas a sufrir las consecuencias de tus malas decisiones. Las vas a sufrir. Por eso en San Lucas, hermanos, 19, 11 al 14, al leer esta parte, de verdad, de todo corazón, te digo, amigo, ¿qué esperas más? Esta parte, cuando dice, y oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y porque pensaba que luego había de ser manifestado el reino de Dios. Dijo pues, un hombre noble partió a una provincia lejos para tomar para sí un reino y volver. Mas llamados 10 siervos suyos, les dio 10 minas y díjoles, negociad entre tanto que vengo. Empero sus ciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Miren, hasta ahí. No queremos que este reine sobre nosotros. Por eso digo, estimado amigo, no digas esto. No digas esto. Porque el 27 dice, 19:27 dice, y también, cuando llamó a cuentas, dijo, y también aquellos, mis enemigos. Si tú no has venido en fe y en arrepentimiento y el Señor no es tu rey, tú eres su enemigo. Pero dice la palabra de Dios, y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos. Y esta es la parte muy fuerte, hermanos. Ese es nuestro Dios. No es un Dios digno de lástima. No, quitemos eso de nosotros. Dice la palabra de Dios, y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá. ¿Qué va a hacer? Degolladlos delante de mí. ¿Y lo hará el Señor? ¿Puede hacerlo? Hermanos, por eso, amigo, los enemigos de Cristo son los que no querían su gobierno sobre sí. ¿Y Cristo los va a decapitar algún día? Nosotros los cristianos debemos de pedir, hermanos, crecer más en amor, en conocimiento, aborrecer cada vez más el pecado. Ahora, pedir por el reino de Dios también es pedir que llegue ese momento cuando veamos al Señor cara a cara en la segunda venida. Y yo te pregunto, hermano, en este caso, estimado o hermano mío, ¿este tema del reino es importante para ti? ¿Sí te preocupa? Porque San Lucas 16 dice, la ley de los profetas hasta Juan, desde entonces el reino de Dios es anunciado y quien quiera se esfuerza a entrar en él. Nuevamente, amigo, eres tú quien debe de esforzarse a entrar en el reino, aunque sabemos que solo Dios puede darte la entrada en él, solo Dios. Pero yo sí te digo, pide a Dios que tenga misericordia de ti. Pide a Dios que tenga misericordia de ti. Amigo, ríndete hoy. Ríndete hoy, no sea que un día se cierren las puertas para ti y no haya más oportunidad ni más invitación. Yo puedo decirte te invito, pero realmente es la palabra del Señor que te está haciendo la invitación. Ríndete hoy. Ríndete hoy. Y hoy todos digamos, Señor, venga tu reino sobre mí. Los invito a estar de pie. Cantamos el himno 162. Y si el Señor ha obrado en tu corazón y quieres rendirte delante de Él, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Estimado amigo, un día se va a cerrar la puerta. Y estimado hermano, pues siga creciendo más y más. Y que este sea su anhelo, que ese reino siga gobernando en más corazones. Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero
Él. Digámosle al Señor: yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Que esto realmente sea nuestra petición. Señor, venga a tu reino. Oramos. Padre eterno, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Venga tu reino. Que tu gobierno sea en más corazones, Señor. Padre, que se siga avanzando el evangelio, siga destronando al pecado, a Satanás de corazones de muchos. Solo tú puedes hacer eso, Padre eterno. Venga tu reino, tu gobierno sobre aquellas personas que están cautivos y puedan ver, Señor, quién eres tú. ¿Quién eres tú, Jehová de los ejércitos? Que un día llamarás a cuentas. Un día, Padre, tú, Señor eterno, no tomarás en poco al impío, al que se ha burlado, aquel que ha dicho: echemos de nosotros sus cuerdas, porque dice tu palabra, oh Jehová, que tú te reirás de ellos, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, ten piedad de aquellos, Señor, que sigue gobernando Satanás sobre sus vidas, el pecado. Tenemos familia, Señor, tenemos familia, Padre. Ten piedad, Señor eterno, que venga tu reino, Señor, venga tu reino. Ven a librar, Señor, a libertar, eterno Dios, en el nombre de Jesús. Que esta iglesia, Señor, sea su petición, Padre, primordial, antes de cualquier cosa, que busquemos tu reino, tu dominio, Señor, sobre nuestra familia, sobre nuestros seres, Señor, que son gobernados por el pecado. En el nombre de Jesús, que tu gobierno sea sobre ellos, Padre. Venga tu reino, aún sobre nosotros, Señor. Que día a día podamos crecer más y más, Señor, y podamos entender delante de qué Dios estamos. Delante de qué Dios estamos, Señor, oh Jehová de los ejércitos, que si no fuera por la gracia, por la misericordia de aquel que venció en la cruz del Calvario y resucitó, nosotros estaríamos muertos delante de ese Dios que es 3 veces santo, santo, santo. Y tendríamos que decir, Señor, como Isaías: ay de mí que soy muerto, ay de mí. Ese es nuestro Dios, Señor, que esta iglesia podamos entender quién es ese Dios, que al doblar nuestras rodillas pensemos que estamos delante de ese Dios que es 3 veces santo. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre, porque aquellos tus enemigos que no querían nada, que tú reinases sobre ellos, dice tu palabra, traerlos acá y degollarlos delante de mí. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Ese eres tú, oh Jehová. Ese es el Dios que, Padre, que tú nos muestras quién eres tú, tu carácter, en tu palabra, y tú no has cambiado. Tú eres el mismo, Señor. Pero también eres ese Dios, Señor, que dices que todos los que vienen a ti, los que tú mandas, Padre, delante, Señor, de tu presencia por medio de Cristo, Señor, tú no los vas a echar fuera, que tú los vas a aceptar, Señor, y los vas a perdonar. Aquí está tu iglesia delante de tu presencia. Aquí están aquellos también que hoy piden que tú gobiernes sobre su vida. Gobiernas, Padre, gobierna tú, gobierna sobre sus vidas, Padre. Rompe, Señor, esas cadenas que los tienen atados, ese su yo, el Padre, el pecado, ese gobierno, rómpelo y establece tu gobierno sobre su corazón, Señor, y gobiernalos, Padre. Te lo suplicamos,
Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre eterno, en esta hora, Señor, te agradecemos por tu palabra. Vamos a salir de este santo lugar. Llévanos con bendición en nuestros hogares y que mientras distante uno de los otros, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor tuyo, Padre Santo, y la participación y comunión con tu Santo Espíritu sea con cada uno de los que alabamos y bendecimos tu nombre. Amén. Está en libertad de darle gracias a Dios, así como de salir. Nuestra hermana Mirna está con el botecito allá atrás, puede despedirse de su hermano y hermanos, pues saludar a su hermano.